Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este tercer video especial de Lishan. En el anterior video les había dicho de que este tercer video especial sería un regalo para todos ustedes, ya que oficialmente el canal llegó a los 10.000 suscriptores. Estoy muy agradecida con todos ustedes por el gran apoyo que le han dado al canal durante todo este tiempo. Muchas gracias por todos sus hermosos comentarios de apoyo y agradecimiento. Estoy muy feliz de que hayan convertido este canal como su lugar favorito. Espero que con el paso del tiempo el canal siga creciendo y que más hermanos y hermanas se unan a esta hermosa familia. Como pueden ver, el video será muy largo ya que vamos a hablar de muchos temas, como la primera vez en que se conocieron nuestros chicos y sobre cómo fue su reencuentro después de un año. Pero antes de empezar quiero recordarles que todo lo que verán en este video es simplemente un caramelito. Ya es decisión de cada uno de ustedes si decide creer o no en todo lo que les diré en este video. Bueno, sin más que decir, comencemos de una vez con el video. Como todos ustedes saben, nuestros chicos se conocieron en el programa Tay Day Job en el año 2017. En ese entonces nuestro Didi era uno de los conductores del programa Tay Day Job y nuestro Gege fue al programa como invitado junto a su grupo X9. Pero según rumores, al parecer nuestro Didi ya conocía a nuestro Gege mucho más antes. No lo conocía exactamente en persona, pero sí sabía quién era. El 1 de febrero del 2016, durante el programa Tay Day Job, le pidieron a nuestro Didi que realizara un dibujo. El dibujo que realizó fue de una carita, pero tenía un detalle, que era un lunar en el lado izquierdo de la boca. En muchas ocasiones cuando le pedían a nuestro Didi dibujar al personaje de nuestro Gege, siempre colocaba el lunar de Gege. En una entrevista que tuvieron nuestros chicos durante las grabaciones de la serie Downtime, les pidieron a ambos dibujar el personaje del otro. Cuando nuestro Didi ya había terminado su dibujo, lo mostró a las cámaras, pero se dio cuenta que le faltaba un detalle. En ese momento comenzó a observar a nuestro Gege para poder guiarse, y vemos que coloca un punto en su dibujo, haciendo referencia al lunar de Gege. De igual manera pasó en otra entrevista que tuvieron nuestros chicos para Sina. Ambos dibujaron el personaje del otro y vemos que nuestro Didi volvió a colocar el lunar de Gege en su dibujo. La última vez que vimos a nuestro Didi colocar el lunar de Gege fue durante el evento de la marca L'Oreal, cuando le pidieron a nuestro Didi que probara el agua micelar de la marca. Así que nuestro Didi decidió dibujar en su mano un corazón, pero antes de terminar se da cuenta que le falta un detalle, pero no sabe dónde poner exactamente su detalle, así que decide mirar a la presentadora para poder guiarse. El último detalle que colocó nuestro Didi fue un punto, haciendo referencia al lunar de Gege. A pesar de que en ese evento no se encontraba nuestro Gege, nuestro Didi siempre lo tenía presente. Pero bueno, si nuestros chicos se conocieron todavía en el 2017, ¿por qué nuestro Didi realizó este detalle en su dibujo en el 2016? Según rumores se dice que posiblemente nuestro Didi era fan de Gege antes de conocerlo en persona. Tal vez lo conoció viendo algún comercial de él o lo vio en alguna fotografía, y como ambos pertenecen a la industria del entretenimiento, pues tal vez se le hizo fácil conocerlo. También se dice que posiblemente nuestro Gege también haya conocido a nuestro Didi mucho más antes de conocerlo en persona. En el 2015, durante una entrevista que tuvo nuestro Gege, él nos mostró un dibujo que él mismo realizó. Algunas hermanas dijeron que el dibujo era muy parecido a Didi. Compararon con esta fotografía y se puede ver que hay una similitud con Didi. En el 2017, un mes antes de que nuestros chicos se conozcan en persona, nuestro Gege realizó esta publicación en su cuenta de Weibo, donde nos compartió algunas fotografías de él, pero también publicó un dibujo que él mismo realizó. De igual manera, compararon con algunas fotografías de Didi y se puede ver la similitud que hay. Posiblemente nuestro Gege se haya inspirado en Didi para realizar sus dibujos, pero si tal vez creen que esto no puede ser posible y que en realidad ambos no se hayan conocido antes, pues algunas hermanas descubrieron ciertas coincidencias durante el año 2015 y 2016. El 18 de diciembre del 2015, uno de los amigos de nuestro Gege publicó en su cuenta de Weibo algunas fotografías donde se encontraba junto con nuestro Gege. Esta publicación lo realizó a las 12 de la madrugada. Ese mismo día, nuestro Didi hace una publicación en su cuenta de Weibo con una fotografía junto a su amigo. Qué coincidencia, ¿verdad? Yo creo que alguien no se quería quedar atrás, pero esta no fue la única vez que pasó algo así. El 18 de marzo del 2016, uno de los amigos de nuestro Didi realizó una publicación con algunas fotografías donde lo vemos junto a nuestro Didi. Esta fotografía fue tomada en Corea del Sur cuando nuestro Didi estaba de paseo junto a su grupo Nick. Ese mismo día, los amigos de nuestro Gege de su grupo X9 publicaron en sus cuentas de Weibo 2 videos junto a nuestro Gege. Alguien tampoco se quería quedar atrás. El 18 de julio del 2016, un amigo de nuestro Didi del grupo Nick publicó este video divertido junto a nuestro Didi donde usaban algunos filtros divertidos. Pasó una semana y un amigo de nuestro Gege del grupo X9 publicó un video divertido donde también se les ve usando filtros divertidos. Algo me dice que los amigos de nuestros chicos se unieron para ver quién gana, y si creen que esto ya es mucha coincidencia, pues aún falta más.
En muchas ocasiones durante el 2016 y 2017 nuestros chicos solían ser vistos en los aeropuertos con diferentes estilos, pero en algunas ocasiones nuestros chicos solían usar prendas similares. Por ejemplo, el 12 de marzo del 2016 nuestro Gege fue visto en el aeropuerto con una camisa de cuadritos. Al día siguiente, el 13 de marzo, nuestro Didi es visto en el aeropuerto con una camisa de cuadritos. El 7 de mayo del 2016 nuestro Didi es visto en el aeropuerto con una camisa jean. Al día siguiente nuestro Gege es visto en el aeropuerto con una camisa jean. El 11 de noviembre del 2016 nuestro Gege es visto en el aeropuerto con una polera blanca y pantalón negro. Al día siguiente nuestro Didi es visto en el aeropuerto con una polera negra y pantalón negro. El 3 de febrero del 2017 nuestro Didi es visto en el aeropuerto con un pantalón jean roto por la parte de la rodilla. El 7 de febrero del 2017 nuestro Gege es visto en el aeropuerto con un pantalón similar. Hay muchas más coincidencias, pero nos tardaríamos una eternidad en mencionarlos. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que nuestros chicos sabían de la existencia del otro antes de conocerse en persona? El 14 de marzo del 2017 fue el día en que nuestros chicos se conocieron en persona. Ese día, el grupo de nuestro Gege fue invitado al programa Dai Dai Job. No se sabe con exactitud el lugar en donde se conocieron nuestros chicos, ya que durante el programa se emitió un segmento donde nuestros chicos se encontraban en un campo de canola. Cada uno grabó su parte. Los hermanos de Dai Dai Job realizaron una pequeña intro, mientras que el grupo de nuestro Gege grababa una canción. Durante ese tiempo todos estuvieron juntos en el mismo lugar, y seguro se preguntarán cómo estamos tan seguras de esto. Pues el 21 de marzo del 2017, una semana después de su primer encuentro, nuestro Gege realizó esta publicación donde se encontraba en el campo de canolas, pero si nos fijamos muy bien vemos que en el fondo hay una persona con una casaca guinda, una igual al que usó Didi en el campo de canolas, y si tal vez piensan de que pudo haber sido otra persona, pues durante una entrevista que tuvieron nuestros chicos para el programa Dai Dai Job en el 2019, les mostraron estas fotografías donde ambos se encontraban en el campo de canolas, y pueden ver cómo nuestro Gege acerca demasiado la fotografía de él para verlo detalladamente como si tratara de buscar algo, y pues al parecer nuestro Gege estaba recordando el día en que grabaron y vio que Didi salió en su fotografía. Es por eso que acercó su fotografía para verlo muy bien. Nuestro Didi también observó de cerca la fotografía de Gege. Ambos saben que estuvieron juntos cuando se llevó a cabo las grabaciones en el campo de canolas. Un detalle extra sobre esto es que durante la entrevista que tuvieron mientras estaban viendo el video del programa cuando ambos se conocieron, nuestro Gege comentó de que esto había sucedido hace unos años, pero nuestro Didi comentó de que fueron exactamente 2 años y 5 meses. Solo le faltaba decir los días y los segundos desde el día en que se conocieron. Díganme quién en su sano juicio se acuerda de las fechas en que conocieron a una persona. Para nuestro Didi fue una fecha especial porque conoció a su Gege, por eso se recuerda muy bien del día en que se conocieron. Ahora nos vamos al set de grabaciones del programa. Durante el programa, el grupo X-Nay compartió varios momentos junto a los hermanos de Dai Dai Job. Entre ellos conocieron una cultura muy popular en China, jugaron con los palos de bambú y degustaron algunos platillos. Algunas hermanas que estuvieron en el programa en ese entonces mencionaron que nuestros chicos no se hablaban, pero que Didi se veía muy tímido y nervioso. Durante el duelo de baile que tuvo nuestro Didi contra uno de los integrantes del grupo X-Nay, vieron que nuestro Gege se había sorprendido por lo increíble que bailaba Didi. Aquí hay un video donde nos muestran que efectivamente nuestro Gege se había sorprendido por el baile de Didi. Es más, durante una entrevista que tuvieron nuestros chicos, nuestro Gege dijo de que se había dado cuenta que Didi era un excelente bailarín cuando lo vio bailar en el programa. Todo transcurría normal hasta que terminó el programa, pero aquí no termina para nosotras, pues hay un rumor que cuenta sobre lo que pasó después de que terminaron de grabar el programa, pues resulta que nuestro Didi había quedado tan flechado por nuestro Gege que le pidió a su hermano Han un favor, y era que le consiga el número de WeChat de Gege, ya que Didi no se atrevía a pedírselo. El hermano Han logró obtener el número de Gege y se lo entregó a Didi, pero Didi no le habló porque no sabía con qué excusa le podría hablar y pensó de que tal vez Gege no le respondería sus mensajes, así que decidió no hablarle. Así pasaron los días y los meses, pero durante ese tiempo nuestro Didi comenzó a realizar algunas publicaciones con muchos Kadians que tienen que ver con el número 3, ya que este número hace referencia al nombre de Gege en Kadian. El día 4 de agosto del mismo año, nuestro Gege comparte la publicación del programa Dai Dai Job, donde le desea un feliz aniversario al programa. Momentos después el programa le agradece por el saludo, pero también comenta algo muy interesante. Entre paréntesis, el programa comentó de que uno de los colegas, es decir, uno de los hermanos de Dai Dai Job, es fanático de Gege. Todas sabemos a quién se refieren, y creo que era muy notorio ya que los hermanos de Dai Dai Job sabían que Didi estaba embobado de nuestro Gege.
En marzo del 2018 se anunció la producción de una nueva serie llamada Duntaime, inspirada en la novela BL Moda o Sushi. Muchas personas no tenían buenas expectativas para esta serie, ya que la mayoría pensaba que la serie terminaría siendo censurada por el gobierno de China, ya que, como sabrán, en China hay una restricción con la emisión de contenidos que tengan que ver con la comunidad LGBT+. Por ejemplo, la serie Heroína Adicta fue la primera serie BL de China en ser emitida en el 2016, pero después de 15 capítulos la serie fue censurada por el gobierno de China, ya que mostraron la verdadera relación que tenían entre ambos protagonistas, haciendo ver que entre ellos había algo más que una amistad. Lamentablemente nunca se supo el final de esta serie. En el 2018 la serie El Guardián también tuvo casi el mismo destino con respecto a la censura, pero a diferencia de la serie Heroína Adicta, esta serie sí logró emitir todos sus capítulos, pero para lograr esto tuvieron que editar y eliminar varias escenas de la serie, ya que la serie contenía escenas violentas y hablaba sobre temas de supersticiones, cosa que estos temas también son censurados en China. Con respecto al tema del BL, los productores convirtieron a la serie en un bromance, pero al eliminar algunas escenas solo lograron que la serie no fuera fiel a la novela original. Es por ello que muchas personas creían que Duntaime tendría el mismo destino que las anteriores series, ya que Duntaime estaría basado en el género xianxia, lo cual requiere de una revisión más estricta y detallada, ya que este género se basa en las historias ficticias que representan la magia, los demonios, los fantasmas, la mitología china, la inmortalidad, las tradiciones y las creencias, y la censura de China también revisa estos temas, pero los productores y directores de esta serie ya estaban preparados desde el 2016 para enfrentar la censura de China, dando inicio a esta nueva producción. Durante una entrevista que tuvo la productora Yang Xia, le preguntaron sobre cómo fue la elección para los actores que formarían parte de la serie Duntaime, y ella comentó de que no se fue por la popularidad de un actor, ya que mayormente las series suelen hacer eso para que una serie pueda tener un éxito asegurado. Es más, muchas personas opinaron lo mismo y comentaron de que la serie Duntaime debería de contar con actores famosos, pero la productora comentó de que ella no consideró la popularidad de un actor, sino más bien lo único que consideró era que el actor sea lo más cercano posible al personaje, y es aquí donde comenzamos con la elección de nuestros chicos para formar parte del elenco de la serie Duntaime. Durante la entrevista, la productora comentó de que nuestro Shang fue elegido por recomendación de un amigo muy cercano a ella, ya que ese amigo le comentó de que Shang sería perfecto para el personaje de Weibo Shang. A ella le pareció muy interesante esto, así que se fue a revisar el perfil de Weibo de nuestro Shang y encontró una foto donde nuestro Shang estaba vestido con un atuendo histórico, y le pareció perfecto ya que también vio su sonrisa y se dio cuenta de que nuestro Shang era la viva imagen de Weibo Shang, así que se comunicó con él para que pueda asistir al casting de la serie. En ese entonces nuestro Shang no era muy conocido, pero hasta la productora no le importó, ya que sabía que Shang pasaría con éxito el casting y llegaría a obtener el papel de Weibo Shang. Cuando se anunció el casting de la serie, muchos tenían conocimiento de que el personaje de Weibo Shang ya había sido otorgado para nuestro Shang. Con respecto a nuestro Yibo, su elección fue un poco diferente, y yo creo que todos sabemos esta historia de todo lo que tuvo que hacer nuestro Yibo para formar parte de la serie. La productora contó de que nuestro Yibo fue eliminado 2 veces durante el casting porque ella no estaba conforme con ver solo las fotografías de Yibo, y es aquí donde entra un caramelito. Ustedes se preguntarán por qué nuestro Didi solo envió sus fotografías a la producción durante el casting. Pues la razón era que nuestro Didi estaba muy ocupado con las grabaciones de 2 programas que eran Data Job y 101 Produce, y eso sin contar con las grabaciones que tenía que realizar con las marcas para los videos publicitarios. Tenía la agenda prácticamente muy ocupada, pero ¿por qué nuestro Didi tenía tanta insistencia de estar dentro del elenco si sabía que posiblemente la serie no tendría éxito y que tal vez no tendría tiempo para poder grabar la serie? Pues la razón era Gege, ya que, como les comenté, la producción ya tenía a nuestro Gege como uno de los actores que formarían parte de la serie, y pues nuestro Didi, al estar dentro del mundo del entretenimiento, se enteró de que Gege había sido elegido para pertenecer a la serie, y lo mejor de todo fue que se enteró que la serie estará basada en una novela BL que tendría como protagonistas a 2 personajes masculinos, y nuestro Didi se enteró de que aún no encontraban al actor quien interpretaría al personaje de Lang Wangji, así que decidió investigar un poco más sobre el personaje y se dio cuenta de que posiblemente él sería perfecto para el personaje de Lang Wangji, y así tendría oportunidad de acercarse a Gege, pero al estar muy ocupado no podría asistir al casting, así que optó solo por enviar sus fotografías, pero era tanta la insistencia de nuestro Didi que, al saber que no fue considerado 2 veces, decidió ir personalmente al casting para saber si podía tener oportunidad de formar parte de la serie. Pero como les había comentado anteriormente, habían muchas personas que no apoyaban a la serie y decían de que no tendría éxito, pero a pesar de eso nuestro Didi decidió hacer todo lo posible para formar parte del elenco.
La productora Yanxia comentó de que el último papel que eligieron fue el de Lan Wangji, ya que durante el tiempo que se realizó el casting no encontraban a alguien que pudiera interpretar al personaje, ya que Lan Wangji tiene un aura muy diferente a los demás personajes y era uno de los más difíciles en ser interpretados. Por un momento la productora pensó de que el personaje solo existiría en el mundo ficticio, hasta que conoció a nuestro Yibo en persona. La productora nos contó que cuando vio a nuestro Yibo entrar a la audición sintió el mismo aura que el del personaje de Lan Wangji y no dudó en elegirlo, y fue así como se le otorgó a nuestro Yibo el personaje de Lan Wangji. Ahora nos vamos al día en que se llevó a cabo el reencuentro de nuestros chicos. El 3 de abril del 2018 se dio inicio con la lectura del guión de la serie, como también se dio inicio a los ensayos de etiquetas y de artes marciales. En una entrevista que tuvo nuestro Gege durante las grabaciones de la serie, le preguntaron sobre cómo conoció a nuestro Didi, y él nos contó que conoció a Didi durante la lectura del guión y que Didi había llegado un poco tarde ya que venía de otro trabajo. Cuando comenzaron a leer el guión, Gege comentó de que Didi estaba un poco tímido. Todas sabemos por qué nuestro Didi estuvo así. Uno de los productores se le acercó a Gege para decirle que hablara con Didi, pero Gege no sabía cómo acercarse a Didi, ya que él también es un poco tímido para hablar con personas desconocidas. Durante el fan meeting que tuvieron nuestros chicos en Tianjin, nuestro Gege nos contó más detalles sobre su encuentro. Él comentó que comenzaron a hablar cuando estuvieron almorzando después de haber leído el guión. A nuestro Didi también hicieron una pregunta parecida. Le preguntaron si recuerda la primera vez que conoció a Gege, y nuestro Didi contestó que cuando lo conoció se sintió cómodo. Luego le preguntaron cómo sintió esa comodidad, y él dijo que solo lo sintió. Todas sabemos por qué nuestro Didi se sintió muy cómodo cuando conoció a nuestro Gege. Un dato extra sobre esto es que un día antes de que nuestros chicos se vuelvan a encontrar, nuestro Didi había estado en las grabaciones del programa 101 Produce. Él estuvo desde el día 2 de abril hasta el día 3 de abril de la madrugada. Durante las grabaciones, nuestro Didi cantó la canción Nanhai, la cual terminaría dedicándole a nuestro Gege. Después de haber realizado las grabaciones del programa, nuestro Didi se alistó para reunirse con todo el elenco de la serie Don't Tame y comenzar con la lectura del guión. 让你微笑起来，勇敢起来，忘不了你的爱，但结局难更改。 El 16 de abril se dio inicio con las grabaciones de la serie. Antes de comenzar con las grabaciones se realizó una ceremonia de iniciación para pedir que todo salga muy bien durante las grabaciones. Esta fue la primera escena que nuestros chicos grabaron juntos. Se podía ver que nuestros chicos se llevaban muy bien a pesar de ser las primeras escenas que grabaron juntos. Ambos se reían y se bromeaban, pero también se golpeaban. Y seguro muchos de ustedes se hacen esta pregunta: ¿por qué razón se golpeaban cada vez que terminaban de grabar una escena? Pues en una entrevista que tuvieron durante las grabaciones de la serie, nuestro Gege dijo de que Didi lo golpeaba después de cada escena y no sabía la razón del por qué lo hacía, y que mayormente le golpeaba con las mangas de su traje, ya que el de Didi eran largas. Luego le preguntaron a Didi por qué razón le golpeaba a Gege, y él dijo que no tenía ninguna razón, solo le gustaba golpearlo. Detrás de esto hay un CPN que salió hace mucho tiempo. Según cuenta este CPN, la primera vez que vieron a nuestros chicos golpearse, la mayoría del staff se asustó, ya que los golpes eran un poco fuertes, así que se acercaron pensando de que tal vez ambos no se estaban llevando muy bien. Cuando se acercaron, nuestros chicos les dijeron que solo estaban jugando. Es por ello que cuando vemos algún BTS donde ambos se golpean, nadie se acerca a ellos, solo los miran y se ríen, porque ya todos están acostumbrados a sus juegos. Algunos actores de la serie también comentaron que nuestros chicos siempre solían golpearse mientras se reían. En otros CPN cuentan que durante las grabaciones de la serie nuestros chicos siempre paraban juntos. Algunos pensaron que era normal ya que ambos eran personajes principales de la serie, pero a veces sentían que ya era demasiado, que hasta los mismos productores tenían que separarlos. Y sobre esto hay un BTS que nos comprueba que era así. En aquí vemos que nuestros chicos estaban juntos escuchando al productor para que les muestre cómo deberían de actuar. En ese momento el productor le pide a nuestro Didi irse al otro lado, pero creo que nuestro Gege no escuchó nada de lo que dijo el productor, que cuando vio a nuestro Didi alejarse, se quiso ir detrás de él, y el productor, al ver que nuestro Gege comienza a irse detrás de Didi, lo comienza a jalar para que no se vaya, pero ve que nuestro Gege seguía con la mirada a nuestro Didi, así que el productor lo tapa con el libreto para que deje de mirarlo, y esta acción sorprende a nuestro Gege.
Durante las grabaciones hubo algunas ocasiones en que nuestro Didi se tenía que ausentar por unos días, ya que tenía que ir a grabar los diferentes programas que tenía, como también algunos anuncios publicitarios. En algunos BTS de la serie, nuestro Gege decía que extrañaba a Didi. En este BTS, nuestro Gege le preguntó a nuestro Didi por cuánto tiempo se iría, y nuestro Didi le dice que se irá por unos 3 días, y nuestro Gege comienza a decirle a Didi que no se vaya y que no lo deje solo. En este otro BTS, nuestro Gege dijo de que extrañaba a Lang Wangji, ya que en ese momento nuestro Didi no se encontraba en el set de grabaciones. Durante las grabaciones de la serie, nuestro Didi estuvo participando en el programa 101 Produce como uno de los mentores. El día 3 de junio, nuestro Gege participó en el programa como invitado especial, donde bailó junto a un equipo de aprendices. Ese mismo día, nuestros chicos estuvieron juntos en el mismo escenario, donde realizaron diferentes presentaciones. Durante las grabaciones de la serie, nuestro Didi le estuvo enseñando a nuestro Gege los pasos de baile que debería de realizar en su presentación. Durante el programa, los mentores estuvieron en un cuarto donde se encontraban las figuras de varios artistas. Entre ellos estaba el de nuestro Gege. La mentora Ella le preguntó a nuestro Didi si reconocía a alguno de ellos, y nuestro Didi dijo rápidamente el nombre de nuestro Gege. Durante el programa, nuestros chicos estuvieron como si no se conocieran, pero de vez en cuando se miraban y se comenzaban a reír. Un dato extra sobre esto es que el aprendiz Gao es una tortuga. Ella bailó junto a nuestro Gege cuando él fue como invitado al programa, y también conoce a nuestro Didi, ya que también fue su mentor. Durante la final de Street Dance of China temporada 3, la aprendiz estuvo presente en el evento y se tomó una fotografía con nuestro Didi. El 24 de marzo del 2021, el aprendiz Gao publicó en su cuenta de Douyin este video donde realiza un baile, pero antes de iniciar se puede ver que en el fondo hay algunas fotografías de nuestros chicos. Se dice de que las fotos se encuentran en su oficina de la compañía a la cual pertenece. Y hablando de aprendices, durante la emisión del programa salió un rumor donde decían que nuestro Didi tenía una novia y que posiblemente se trataría del aprendiz Li Xuan. El 18 de junio del 2018, un paparazzi se enteró que nuestro Didi había reservado un restaurante japonés y él pensó de que se trataría de una cita, ya que en ese entonces había rumores de que nuestro Didi tenía una novia, y a él le pareció un poco raro de que nuestro Didi reservara un restaurante japonés a altas horas de la noche, tal vez con la finalidad de que nadie los descubriera, así que este paparazzi decidió ir al restaurante japonés y comprobarlo, y efectivamente encontró a nuestro Didi en una cita, pero no con su novia, sino con nuestro Gege. Pero tampoco había sido una cita, sino que más bien fue una reunión entre amigos, ya que también se encontraba la productora Yang Xia y Yubin. Si hubiera sido una cita, hubieran estado ellos dos solos, pero para nosotras esta salida significó algo muy especial, ya que tiempo después, cuando se llegó a filtrar los BTS de la serie, nos enteramos de que en realidad nuestro Didi había cumplido un antojo de nuestro Gege. En este BTS que filtraron, nuestro Gege estuvo quejándose de que tenía mucha hambre y que quería comer diferentes platillos. Entre estos platillos dijo que quería comer comida japonesa. Mientras eso, nuestro Didi solo lo escuchaba atentamente. Y ahora, gracias al paparazzi, sabemos que Didi cumplió un antojo de nuestro Gege. Pero bueno, aquí entra un caramelito. Después de que nuestros chicos se hayan encontrado en el restaurante japonés, nuestro Gege realiza esta publicación en su cuenta de Weibo, donde nos comparte una fotografía de él con unos tamales de arroz para celebrar el festival de Bota de Dragón, ya que ese día se estaba celebrando esta festividad. La publicación de Gege tiene un Kadian, ya que fue publicado a las 20 horas con 18 minutos, que en Kadian sería Te amo Jibo, y se dice que esta foto fue tomada por nuestro Didi, y se preguntarán por qué creemos eso. Pues resulta que después de que ambos se hayan ido del restaurante, cada uno se fue a su respectivo hotel, pero al parecer nuestro Didi nunca llegó a su hotel, ya que el día siguiente nuestro Didi es visto en el aeropuerto con la misma ropa que tenía puesto cuando estaba en el restaurante japonés. Solo se llegó a cambiar su camisa, que por cierto, según rumores, esta camisa sería de Gege. ¿Acaso Didi se quedó a dormir en el hotel de nuestro Gege? Sobre el rumor entre Didi y el aprendiz de 101 Produce fue desmentido en ese mismo momento, aunque el año pasado, a inicios de marzo, volvieron a surgir nuevos rumores entre ellos, pero sus mismas agencias lo desmintieron rápidamente. Ya saben que nuestro Didi es muy rápido para desmentir rumores cuando lo relacionan con otras personas, pero nunca desmienta a Lisha. Durante las grabaciones, nuestros chicos solían comer muy ligero, pero a veces nuestro Gege no quería comer. En uno de los BTS de la serie, nuestro Gege le dice a su asistente de que no quería comer y que guardara la comida que le trajo. Nuestro Didi, al escuchar eso, lo molesta y le dice que tiene que comer, y rápidamente nuestro Gege le hace caso a nuestro Didi y le llama a su asistente para que le diera su comida. Momentos después, nuestro Gege se encuentra al lado de nuestro Didi comiendo, y nuestro Didi lo estuvo viendo en todo momento para ver que Gege termine toda su comida.
Antes de terminar les voy a mencionar algunos momentos muy cortitos que tuvimos durante las grabaciones de la serie. Nuestro Didi enseñándole a nuestro Gege los pasos de baile de la canción de Taita Job. Nuestro Gege diciéndole a nuestro Didi cachorro. 够亮吗？给你打板。呀，来，再给我。好，那个我就说什么？你先让我说完好不好？你看再说什么？好，说再。 Nuestros chicos tratando de adivinar si lo que tiene Sou Chen en el cuello es un chupetón o una picadura de mosquito. Nuestro Didi le dice a nuestro Gege que lo bese y nuestro Gege le contesta de que tiene un sombrero y que más rato lo hará. Bien. 我给他打烂了，你就。耶！王一博在现场每天都是。老婆，你这是赶快回来。 Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video especial. Hay muchos más momentos de Lishan que tuvimos durante las grabaciones de la serie, pero yo creo que hasta aquí fue suficiente. Traté de incluir los momentos más importantes que hubo de nuestros chicos durante el tiempo que se conocieron. Me encantaría seguir contándoles más detalles, pero ya me estoy quedando sin voz y ya no puedo seguir con el video. Si quieren saber sobre lo que pasó después de las grabaciones de la serie, pueden continuarlo viendo el primer video especial de Lishan. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.